cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dolo y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola queridos alumnos, en este día me siento privilegiado de poder compartir una vez más con ustedes. Continúa desde este espacio su maestro y amigo Iván Tejeda. Para hoy se ha preparado con mucha dedicación un material que les permitirá seguir creciendo en su desarrollo matemático.
En clases pasadas aprendimos a efectuar el cálculo de la derivada de una función empleando diferentes métodos. Hoy aprenderemos acerca de los usos y aplicaciones que tiene la derivada en diferentes situaciones del contexto diario. Acompáñame en esta nueva aventura de aprendizaje. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Las derivadas tienen múltiples aplicaciones en áreas tan diversas como la ingeniería, física, economía, biología, entre otras tantas áreas del ámbito profesional. Una aplicación frecuente es en la optimización. La optimización es un proceso que nos permite hallar el conjunto de valores que maximicen o minimicen una función determinada, tomando como base algunas restricciones. Esto lo podemos ver más claramente con algunos ejemplos que realizaremos más adelante. Veamos ahora de modo más amplio a qué nos referimos al hablar de optimización. ¿Qué es optimización? Optimización hace referencia a la acción y efecto de optimizar. En términos generales, se refiere a la capacidad de hacer o resolver alguna cosa de la manera más eficiente posible y, en el mejor de los casos, utilizando la menor cantidad de recursos. En las últimas décadas, el término optimización se ha vinculado al mundo de la informática. Sin embargo, es un concepto que también se utiliza en las matemáticas, en la gestión de procesos y en la economía. Optimización en matemáticas. La optimización matemática es la elección del mejor elemento dentro de un grupo más amplio de elementos disponibles. Estos problemas, que implican el uso de fórmulas para calcular valores óptimos, son llamados problemas de optimización y forman parte de la matemática aplicada. La optimización matemática tiene varios subcampos, entre los que se destacan la optimización combinatoria, encargada de estudiar los problemas en los que el conjunto de soluciones puede ser reducido a uno o puede ser discreto, divisible un número finito de veces. Optimización dimensional infinita. Estudia los problemas cuyas soluciones se encuentran en un subconjunto de espacio de dimensión infinita, como por ejemplo las funciones. Heurísticas y metaheurísticas. Se encargan de hacer suposiciones sobre un problema de optimización. Otros subcampos son programación lineal, no lineal, cónica, de cono de segundo orden, geométrica, con enteros, semidefinidas, cuadráticas, fraccionarias, dinámica, entre otras. Optimización en informática. La optimización es el proceso que busca mejorar el rendimiento del software, hardware o redes de un sistema para que funcione de manera eficiente. En la optimización del hardware entran todos los elementos externos de una terminal, incluyendo los periféricos. Estos pueden ser modificados o cambiados para mejorar el rendimiento del equipo, pero también pueden tener un objetivo estético. Por su parte, la optimización del software busca adaptar un programa para que funcione mejor. En este sentido, la eficiencia de la optimización tiene que ver con mejoras en la velocidad, cantidad de memoria utilizada, tiempo de ejecución, uso de ancho de banda y consumo de energía. Mientras que la optimización de redes se trata de procesos para mejorar la transferencia de datos, de manera tal que sea posible llevarla a cabo en el menor tiempo posible y utilizando la menor cantidad de recursos disponibles. Optimización en administración. La implementación de metodologías que ayuden a las empresas a mejorar su rendimiento y productividad se conoce en el área administrativa como optimización o mejora de procesos. En este caso, no solo se contempla la parte operativa o financiera, sino también el recurso humano. Se trata de lograr una mayor eficiencia, pero considerando a la empresa como un todo.
La mejora de procesos incluye la puesta en práctica de nuevos métodos de trabajo, la inversión en productos o servicios que ayuden a automatizar tareas, la planificación de proyectos, la medición del rendimiento, entre otras tareas. Optimización en economía. En el área económica, la optimización tiene que ver con la ejecución de procesos o estrategias que ayuden a mejorar la sustentabilidad y rendimiento de una empresa. Generalmente, estas medidas implican una reducción de costos, lo que supone la eliminación de gastos superfluos, modificación de métodos de trabajo para garantizar optimización de recursos, medidas de ahorro energético, de materiales, servicios y más. En términos reales, podemos fusionar la optimización con eficiencia. Los cálculos que se han hecho para que una bombilla incandescente sea más efectiva en cuanto a la iluminación, se ha logrado pasar de la incandescencia a la bombilla fluorescente y luego las bombillas LEDs que se utilizan hoy en día. En cada etapa se va buscando mejor iluminación y menor consumo de energía. Del mismo modo, los aires acondicionados inverter mencionan el término eficiencia que se calcula en base a la SEER. Significa Seasonal Energy Efficiency Ratio en inglés y relación de eficiencia de energía en español. Esta es una medida que indica la eficiencia energética del equipo. Mientras más alto sea este número, mayor es la eficiencia del aparato. Vamos a resolver ejercicios de optimización hallando productos máximos. Tenemos un ejercicio planteado en nuestro pizarrón que dice hallar dos números cuya suma sea 100 de forma que su producto sea máximo. Si te fijas, podemos hablar de dos números cualesquiera que sumen 100. Sin embargo, hay una particularidad y es que nos piden que al multiplicar dichos números, su resultado sea máximo, es decir, que sea el mayor número posible hallado al multiplicar esos números. Entonces, vamos a plantear igualdades con este ejercicio. La primera igualdad que se nos plantea dice hallar dos números cuya suma sea 100. A estos dos números le llamaremos P para el primer número. P será nuestro primer número. Y llamaremos S a nuestro segundo número. Recuerden que podemos utilizar la letra que queramos del alfabeto para llamar de manera matemática lo que vamos a plantear. En este caso vamos a utilizar la P y la S para identificar a los dos números que vamos a hallar que la suma de ellos sea 100. Entonces, con estas dos igualdades o estas dos aplicaciones de letras, vamos a decir que P, que es nuestro primer número, más S, que es nuestro segundo número, la suma de ellos debe darnos 100. Es nuestra primera igualdad. Y quizás se preguntarán, pero para esa suma podemos hallar dos números cualesquiera. Puede ser 99 más 1, 90 más 10, 80 más 20, 75 más 25. Sin embargo, nuestro problema está planteando una segunda igualdad y dice de forma que su producto, recuerden esta expresión, producto habla de multiplicación, sea máximo. Por ende, nuestra segunda igualdad va a decir que P, que es nuestro primer número, multiplicado por S, nuestro segundo número, el producto o el resultado debe ser máximo, dice. Esta igualdad no la podemos dejar explicada de este modo o planteada de este modo, sino que debemos sustituir la palabra máximo por algo que matemáticamente hablando podamos expresar. Entonces vamos a decir que P por S va a ser igual a una función que tiene como relación dos terminales o dos expresiones o dos términos que son P y S. Esa es nuestra función. Ahora bien, para nosotros poder maximizar o minimizar una función, necesitamos plantear esta igualdad con una sola variable para poder maximizarla. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tomar la primera igualdad y vamos a sustituir o a despejar
una de las letras para que sea entonces sustituible en la segunda expresión. Esto lo podemos hacer de este modo y decimos P más S es igual a 100. Recuerden, la primera igualdad, la suma de dos números nos va a dar 100. Si despejamos a P y la dejamos en el primer miembro de la igualdad, nos dice que es igual a 100 y la S que estaba sumando en el primer miembro pasa al segundo miembro restando y tendríamos que P es igual a 100 menos S. Con esta igualdad la vamos a sustituir ahora en nuestra función. Vamos a cambiar de miembro y vamos a decir que nuestra función en base a P y S es igual a P por S. Pero P es lo mismo que 100 menos S, según despejamos en esta igualdad. Entonces vamos a decir ahora que nuestra función P, S es igual a P, que es 100 menos S, lo colocamos en un paréntesis, 100 menos S, y lo multiplicamos por S. Si te fijas, tenemos la misma igualdad que en este caso. Sin embargo, sustituimos a P por 100 menos S. Ya tenemos nuestra función basada en una sola variable. Por ende, ya no deben aparecer aquí dos variables, sino que diremos ahora que nuestra función en base a S es igual a 100 menos S multiplicado por S. Ahora sí, de este modo podemos resolver este ejercicio y hallar la derivada para maximizar nuestro ejemplo. Y decimos entonces que la función en base a S es igual, multiplicamos los elementos y decimos 100 por S es 100S menos S a la 1 por S a la 1, sumamos los exponentes, nos da S al cuadrado. Con esta función de este modo, vamos ahora a derivar nuestra función y decimos que la derivada de f de s, en este caso, va a ser igual, la derivada de 100s será 100, recuerden, la misma constante, y s a la 1 derivado entonces será 1 y 1 por 100 es 100, menos la derivada de s a la 2, bajamos el exponente y decimos que es 2s a la 1 porque el exponente se le resta 1. De este modo entonces tenemos una función derivada y lo que vamos a hacer ahora es sustituir la derivada de f de s por 0, ya que la pendiente al maximizar se hace 0 y ese 0 va a ser igual a 100 menos 2s. El 2s negativo del segundo miembro lo vamos a transferir al primer miembro y tenemos a 2s en el primer miembro. Eliminamos el 0 que al restarse de esto seguirá siendo igual, 2s es igual y nos queda 100 en el segundo miembro. El 2 que está multiplicando la s pasa al segundo miembro entonces dividiendo y tenemos que s es igual a 100 dividido entre 2. Por ende entonces s va a ser igual a 50. Es nuestro primer elemento en nuestra igualdad y en nuestro problema planteado, es decir, que el segundo número va a ser 50. Ya te podrás imaginar que si hay uno de los dos números que da 50, quiere decir que el otro también debe dar 50. Podemos demostrarlo también matemáticamente sustituyendo el elemento conseguido en nuestra primera igualdad. Y podemos decir para esto, de este lado, que P más S es igual a 100. P más 50, que es el valor de S, es igual a 100. Y en nuestra igualdad, el 50 positivo que está en el primer miembro pasaría negativo al segundo miembro. Decimos entonces que P es igual a 100 menos 50. P entonces es igual a 50, nuestro segundo resultado. Sin embargo, tenemos una igualdad que demostrar todavía. Dice que el producto de ellos sea máximo, es decir, luego de haber hecho la derivada de nuestros números o de nuestra función y haber encontrado estos números, quiere decir que esos mismos dos números, al multiplicarse, su resultado va a ser el máximo. Es decir, que para 50, que es nuestro primer número, multiplicado por 50,
que es nuestro segundo número, nos dará 2500. Si haces una prueba y multiplicas cualquiera de dos números que sumen 100, ninguno va a dar un producto máximo más que el 50 por el 50. Bien chicos, resolvamos ahora otro ejercicio donde nos muestre la optimización a modo de maximizar. Tenemos en este caso que calcular las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro mida 64 metros y su área sea máxima. Tenemos, al igual que el ejercicio anterior, dos igualdades que resolver. Una habla del perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados de la figura. En este caso nos dan un rectángulo. Para el rectángulo tenemos que reconocer que tanto la base, que es esta parte de acá, como esta línea que está en la parte superior de él, son iguales. Entonces podemos llamar tanto a este lado como B, y a este lado también le podemos llamar B. Por ende podemos decir entonces para el perímetro que 2B, que es 2 veces la base, más, recordemos que es la suma de todos los lados, tendríamos también 2H, sería igual al perímetro. Y tenemos el valor del perímetro que es 64 metros, entonces decimos 2B más 2H igual a 64. Los metros lo dejaré para el final porque no lo voy a utilizar en el cálculo que vamos a hacer. Entonces, la segunda igualdad que tenemos nos dice que su área sea máxima. Recordemos también que para calcular el área de un rectángulo se refiere área es igual a la base multiplicada por la altura. Entonces, para maximizar esta parte la vamos a convertir ahora en una función y vamos a decir que nuestra función en base a B y H, que son nuestras variables, es igual a la multiplicación de B por H. Es la fórmula del área, pero llevada ahora a términos de función. Igual que en el ejercicio anterior, vamos a maximizar y necesitamos que esta igualdad, que es la que vamos a resolver primero, tenga una sola variable. Por ende, entonces, vamos a despejar en esta igualdad una de nuestras variables para trabajar en este lado. Entonces, vamos a decir, separamos aquí y decimos que 2B más 2H es igual a 64, nuestra primera igualdad. Vamos a despejar en el primer miembro a 2B y decimos que es igual a 64 y el 2H que está positivo pasa al segundo miembro negativo menos 2H. Para que la B quede de manera individual en el primer miembro, el 2 que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo al segundo miembro y decimos que B es igual a 64 menos 2H dividido entre 2. Podemos aquí simplificar esta parte y sacar mitad a todos los elementos y decimos entonces que B es igual a mitad de 64 es 32, se va este 2 y este 2 entre 2 es 1, sería menos H. Esa sería entonces la igualdad que representaría a B, 32 menos H. Ahora sí podemos tomar nuestra función y resolverla en base a una sola variable, sustituyendo a B. Decimos entonces, nuestra función en base a H es igual a B, que es 32 menos H, 32 menos H, multiplicado por H, que es lo que dice nuestra función inicial. De este modo, ahora resolvemos nuestra función, separamos nuevamente acá y decimos que f de h va a ser igual, multiplicamos el elemento externo por lo que está dentro y decimos 32 por h sería 32h, menos h por h sería h al cuadrado sumando los exponentes. Ahora vamos a derivar nuestra función f de h y decimos que es igual, la derivada de 32h es 32, menos la derivada de h a la 2 sería 2h. De este modo, igual también que en el ejercicio anterior, sustituimos f de h por 0, porque en la optimización o en la maximización, la pendiente se hace 0 y es igual a 32 menos 2h. El 2h que está negativo en el segundo miembro, lo vamos a pasar al primero, positivo, es igual a 32.
El 2 que está multiplicando viene dividiendo y tenemos que h es igual a 32 entre 2. Entonces h va a ser igual a 16. Quiere decir que ese 16 es h, es nuestra altura. 16, y recuerden que estamos hablando en base a metros. 16 metros en nuestra ecuación inicial la podemos despejar y vamos a encontrar que al multiplicarse por 2 va a ser 32. Lo podemos hacer en esta parte y decimos 2b más 2h, recuerden que h es 16, es igual a 64. Para 2b más 32 al multiplicar es igual a 64. Dejamos 2b en el primer miembro, igual a 64 menos 32. Y nos queda que 2b es igual, 64 menos 32 es 32. Y ese 2 que está multiplicando la b pasa dividiendo al segundo miembro. Entonces la b es igual a 16. Es nuestro segundo resultado. Es decir, que si nosotros vemos, tanto en la base tiene un resultado de 16 metros y la altura también es 16. Quizás te preguntarás, pero es un rectángulo. Matemáticamente hablando, por definición, podemos decir que un rectángulo también es un cuadrado, porque la definición nos dice que para ser rectángulo deben ser estos dos lados iguales y las dos verticales, que es la altura, también deben ser iguales. Entonces, por definición, este rectángulo cumple con los que nos pide. Ahora bien, nos dice que su área sea máxima. Vamos a decir entonces, en esta parte, que el área es igual a la base, que es 16, por la altura, que también es 16. Entonces, 16 por 16 nos da 256 metros cuadrados. Es el máximo en área para nuestra figura dada. Bien, chicos, tenemos dos ejercicios propuestos para que practiques lo que has visto el día de hoy. El primero de ellos nos dice hallar dos números cuya suma sea 140 de forma que su producto sea máximo, similar al primero que realizamos el día de hoy. Y el segundo dice calcular las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro mida 36 metros y su área también sea máxima. Esta ha sido la clase de hoy. Hemos visto algunas aplicaciones de las derivadas en la optimización. En nuestro próximo encuentro vamos a continuar en esta misma dirección para que podamos adquirir más destrezas en cuanto a cálculos de derivadas y su uso en los procesos. No dudes conversar con tu maestro guía y con tus compañeros sobre los temas tratados. Recuerda, trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Hasta nuestro próximo encuentro.